Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción, que es lo más importante. Y segundo, te comento de que te va a interesar mucho este video si quieres jugar o actualizar considerablemente el día de hoy Warzone Mobile después de lo que ha pasado con la nota del parche de la versión 3.9.0, que es la que tenemos al día de hoy con la actualización correspondiente que ha salido para Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, vamos a hablar a detalle de lo más importante del juego. Primero que nada, nos han mostrado notas del parche considerablemente del juego, nos han mostrado de todo acerca del juego, así que vamos a hablar a detalle de esto, claro que sí. Bueno, primero que nada vamos a hablar de las notas del parche, vamos a tratar de hablar de calidad de vida, mejoras de sombreado, gráficas y rendimiento, las correcciones generales que hicieron y también lo del movimiento. Vamos a explicar esto detalladamente. Ok, primero que nada, el movimiento en Warzone Mobile lo han mejorado. ¿Recuerdan el sprint táctico, el sprint cancel o el cancel sprint? Ya ha vuelto el movimiento, lo han mejorado. Ahora el movimiento de Warzone Mobile es todavía mucho mejor de lo que ya era antes. Así que sí, han optimizado mucho más el rendimiento. Y si hacemos una comparación, si juegas con Mobile, con Warzone Mobile, te vas a sentir mucho más fluido en el movimiento en Warzone Mobile, y en COD Mobile te vas a sentir lentísimo. Y es que actualmente Warzone Mobile pues está tratando de mejorar todos los aspectos posibles y también el movimiento actualizado del que tenemos actualmente en PC y en consola. Si has jugado Call of Duty Modern Warfare 3 Warzone en PC y en consola, sabrás de lo que te estoy explicando, que es sobre el movimiento del juego. Ok, sabemos que he metido el nuevo modo juego 8 bits, que honestamente para mí es un excelente modo de juego que viene de PC y de consolas, que estuvo en PC y consolas, fue brutalmente bien recibido, que básicamente es como el Minecraft, pero en Warzone Mobile, o mejor dicho, una temática 8 bits de los años 80, por así decirlo, para el que no lo sepa. En fin, 10 de 10, loco, no puedo descartar nada por el estilo. La optimización del juego dependerá de los dispositivos correspondientes. De momento, en mi experiencia, pues no he tenido ningún tipo de problema. Normalmente casi nunca tengo problemas en mi experiencia, pero siento de que la experiencia más importante siempre es cómo les vaya en sus dispositivos a ustedes, porque al fin y al cabo, los que jueguen es mediáticamente proporcional a la comunidad. Entonces, bueno, ya veremos. En fin, la optimización la han metido algunos ajustes que ahorita lo vamos a hablar. Ok, vamos a hablar de todos los ajustes, optimizaciones, rendimientos, notas del parche, todo lo que han compartido actualmente la gente de Warzone Mobile. Todo esto lo publicaron dentro del juego, en redes sociales como Reddit y Discord. Así que, bueno, en fin, cositas de la vida. Calidad de la vida. Ajustes de pantalla de inicio de sesión. La navegación de la pantalla de inicio de sesión se ha optimizado y revisado para una mejor experiencia del usuario. Optimización del HUD. El HUD del usuario se ha ajustado ligeramente para lograr coherencia y una mayor legibilidad. La configuración predeterminada de comportamiento del joystick virtual para los ajustes preestablecidos, automáticos predeterminados y manual predeterminado se ha establecido de analógico a siempre correr. Mejoras de sombreado, se implementaron nuevas optimizaciones y correcciones de sombreado. Esto solucionará varios errores gráficos y reducirá la frecuencia de los problemas relacionados con los gráficos. Los jugadores ahora deberían ver una reducción significativa en el tiempo de compilación del sombreador, lo que les permitirá entrar en acción más rápido que antes. Gráficos y rendimiento. Se solucionó un problema en el cual causaba que el menú principal parpadeara repetidamente para algunos jugadores. Se solucionó una variedad de instancias que podían hacer que el juego se bloqueara al descargar contenido al inicio. Se solucionó un problema que causaba que los jugadores se quedaran hasta atascados, cargando, completando actualización en escenarios extremos. Se solucionó un problema que causaba que los Samsung Galaxy S24 Ultra limitaran incorrectamente los FPS del juego independientemente de la configuración. Recuerden que el Samsung Galaxy S24 Ultra utiliza el Snapdragon 8 generación 3. Se solucionó un problema por el cual el uso de la puntería con giroscopio afectaría negativamente la velocidad de los cuadros. Correcciones generales. Se solucionó un problema el cual causaba que causaba que el kit de conversión Jack Shadow Titan en Gear Up apareciera bloqueado en ciertas instancias, incluso cuando estaba bloqueado. Se solucionó el problema de los CPs, que básicamente mucha gente no le aparecían los CPs y entonces le aparecía en cero, pero ya sabía que esto era un error porque a mí me pasó en PC, no me aparecían los code points y esto era problema en general de todas las plataformas. Entonces ya se solucionó con esta actualización correspondiente. Entonces a todos los jugadores afectados que ya no les aparecía el SP, o sea, los code points, anteriormente por este problema ya deberían tener sus saldos arreglados. Se solucionó un problema que pedía apuntar con la mira mientras se recargaba con la Reclaimer 18, la escopeta.
Se solucionó un problema que podía causar que el icono de descarga permaneciera en modo juego después de que se hayan descargado los archivos necesarios. Se solucionó un problema por el cual el recargar y disparar con el plano Phantom Soul afectaría gravemente el movimiento. Se solucionó un problema con la puntería con giroscopio que causaba que la mira se moviera hacia abajo sin la intervención del jugador. Se solucionó el problema con el accesorio supresor Quartermaster. El Quartermaster es el mejor silenciador del juego, te quita mucho el control de retroceso y el retroceso visual y no aparecía en todas las armas. Se solucionó un problema con la configuración de placa de armadura, aplicar todo que no funcionaba como estaba previsto al usar un controlador, o sea, básicamente un control. Ahora, mediáticamente sí seguimos hablando de lo que estamos aquí trayendo actualmente considerablemente con lo que es el propio, pues, Warzone Mobile. Vamos a hablar también de que el día 28 de agosto estaremos en directo con lo de la Codnex porque habrá noticias del Warzone Mobile. También estoy muy interesado en el Black Ops 6 ya que pues sí lo voy a viciar tanto porque es un Black Ops 6. Sí he viciado los últimos Call of Duty actualmente como el Modern Warfare 2, el Modern Warfare 3. Vicié el Cold War, el Vanguard sí no lo jugué para nada, no me gustó. Pero se vino Black Ops 6 y me encanta. Veremos qué noticia dan de Warzone Mobile. Ellos mismos lo han comunicado en Reddit y en Discord de que tienen planeado dar información detallada de Warzone Mobile en la Codnex y también acerca del Black Ops 6. Y como ustedes saben, pues el Black Ops 6 se añadirá a Warzone Mobile y pues algo que hay que dejar muy en claro, porque mucha gente tal vez no lo sabe, pero el Black Ops 6 estará completamente dentro de Warzone Mobile, como sus pases de batalla, armas, mapas, etcétera. Esperemos que el movimiento también sea casi igual o parecido al de Black Ops 6. Lo digo porque en el Warzone Mobile, pues al día de hoy tenemos casi, mejor dicho, al 100% el movimiento de Modern Warfare 3. Lo único que le faltaría sería el de poderse agarrar, que ya está dentro del código fuente del juego. Y el sistema de parkour del Modern Warfare 3 es lo único que le falta al Warzone Mobile. Y nadar es lo único que le falta al Warzone Mobile en mecánicas del Modern Warfare 3 Warzone actual al día de hoy. El Black Ops 6 sería el Omni Movement, así que vamos a ver si lo terminan implementando. Espero que sí. De todas formas, para eso serán las actualizaciones correspondientes del juego. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, esto ha sido un énfasis de todo lo nuevo, lo bueno, la optimización correspondiente de que han arreglado en Warzone Mobile. Ahora dependerá de ustedes qué tal les va el juego. Como siempre, yo recomiendo, si te va mal el juego, desinstalalo. Estás obligado a jugar un juego gratuito. Si te va bien, disfrútalo. Y si te va normal, disfrútalo. Pero siempre es recomendable jugar el juego con cuidado, porque es Warzone Mobile, es un juego AAA de bolsillo, así que ten cuidado. Y utiliza cooler si es posible para jugar Warzone Mobile cuando estés jugando tranquilamente. El cooler lo que hace sencillamente es bajar un poquito las temperaturas de tu dispositivo móvil si es el caso. Lo hago yo cuando hago directos, cuando grabo, cuando juego. Así que te recomendaría que lo hicieras cuando juegues si es el caso. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí. No dejes de vigilar. El resurgimiento está programado. Atento. El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Para reubicar. Hostiles ahí. Loco. Uno de tus aliados volvió al juego. Estás entre los 10. Sigue así. Estás entre los 5 de la zona. Sí. Gas acercándose. O ya no.